Capítulo 153. Jiujiang, tercer centro de convalecencia psicológica. La gente del estudio de Liu Dao se quedó sin habla porque esta era una pregunta a la que no se habían enfrentado en su vida antes. Al final, fue Liu Dao quien se acercó para decir: Tienes que tener cuidado esta noche. La seguridad es lo primero. Echamos un vistazo por el psiquiátrico cuando aún salía el sol. ¿Has estado dentro del lugar? ¿Qué has encontrado? La forma en que Chen He se centraba en Liu Dao le hizo sentirse incómodo. Solo dimos un paseo fuera y no nos atrevimos a entrar. Pero he descargado un mapa del psiquiátrico para ti. Según los rumores, fue dibujado por uno de sus pacientes. Liu Dao abrió un archivo en su portátil y mostró un mapa muy aproximado. Hay 3 edificios dentro del hospital, y están interconectados. La primera y la segunda sala de enfermos albergaban a pacientes normales, y la entrada y las ventanas daban al sol. La tercera sala es un poco más misteriosa, era la sala de cuarentena. Albergaba a los pacientes más peligrosos, y su puerta y ventanas daban al sol. En esta tercera sala hay que tener mucho cuidado. Según la descripción del artista que dibujó el mapa, la tercera sala estaba prohibida para los pacientes normales, y cuando se descubría a un paciente normal cerca del lugar, recibía un castigo horrible. Por lo tanto, te sugiero que te saltes la tercera sala esta noche. Si te lo tomas con calma, las 2 primeras salas ya nos proporcionarán suficiente contenido. Liu Dao empujó la pantalla hacia Chen He para que memorizara el mapa. ¿Es esta tercera sala de enfermos tan especial? ¿Has encontrado más detalles en Internet? La expresión de Chen He era seria. No mucho, y algunos sonaban inventados. Algunos decían que los pacientes allí habían matado a un médico, y el incidente se expuso solo después de unos días. Incluso algunos decían que el lugar no albergaba humanos normales sino extrañas criaturas. Liu Dao se rió. Tiene que ser inventado, ¿verdad? Cerrando la computadora portátil, todos allí notaron el cambio en la presencia de Chen He. Parecía estar muy preocupado por algo. Revisa la cámara, no nos queda mucho tiempo. Chen He llevó su mochila y equipó la cámara de pecho, la cámara de muñeca y el grabador de audio. Después de probarlos todos, salió de la tienda de campaña. Si se vuelve demasiado peligroso, solo da la vuelta y corre. Recuerda marcar tu camino mientras te diriges hacia el lugar y configura mi número de teléfono como tu llamada de emergencia. Liu Dao gritó desde atrás de Chen He. Te llamaré un minuto antes del comienzo de la transmisión en vivo. Podrás ver la situación dentro de tu sala de transmisión en vivo. Por último, nadie ha estado en ese lugar durante mucho tiempo, así que no puedo garantizar lo que encontrarás dentro. Ten cuidado. Chen He no esperaba que el hombre estuviera tan preocupado por él. Se detuvo en la entrada de la tienda de campaña y configuró el teléfono de Liu Dao como su llamada de emergencia delante de todos. Hizo un gesto con la mano y dijo: Recuerda quedarte dentro de la tienda. No te alejes y no vengas a buscarme pase lo que pase. ¿Entiendes? Pero sí. Cuida el equipo y deja el contenido en mis manos. El hombre y el gato desaparecieron en la oscuridad. Observando a Chen He alejarse, la hermana Lee, que desconfiaba de él, tenía los brazos cruzados sobre su pecho. Dijo en voz baja: Este chico, al menos su espalda es bastante guapo. Chen He estaba más nervioso que nadie antes de entrar en un escenario de 3 estrellas real. Entendía lo peligroso que era ese lugar y sabía lo reales que eran esas historias que Liu Dao pensaba que eran inventadas. El paciente no inventó esas cosas, tal vez era porque podía ver cosas que la gente normal no podía, y por eso lo trataron como paciente. Siguiendo el mapa memorizado, Chen He llegó al final del matorral, y un viejo edificio apareció ante sus ojos. Este hospital psiquiátrico ocupa una gran superficie. Al principio, cuando Chen He oyó que era un hospital privado, había pensado que el entorno sería horrible y que no sería lo bastante grande para albergar a muchos pacientes, pero cuando estuvo allí en persona, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. El hospital estaba rodeado de espesa maleza y solo había una entrada. Estaba sellada, y gracias a los altos muros de cemento, Chen He no pudo ver temporalmente nada más que eso. Cuando se acercó, Chen He notó algo que le inquietó. Las paredes de cemento del hospital estaban llenas de muchas frases sin sentido, pero compartían una similitud, todas mencionaban el nombre de alguien.
Cuando Cheng-He vio esto por primera vez, intentó memorizar los nombres, pero simplemente había demasiadas frases y demasiados nombres. Algunos incluso se repetían, así que al final, se dio por vencido. ¿Son los nombres de los pacientes del hospital? No pudo entender el significado de aquellas frases, pero sí pensó que eran muy raras. Estas frases definitivamente no fueron escritas por una persona normal. ¿Qué es lo que intentan comunicar? Mirando las paredes, Cheng-He se sintió extrañamente ansioso, como si las frases fueran maldiciones dirigidas a él. Tigre blanco, no te alejes demasiado de mí. Ahora que estaban solos, Cheng-He no se sentía tan desvergonzado por referirse al gato con ese nombre. Cuando se acercaron al hospital, el gato blanco mostró una hostilidad evidente. Este gato, que era sensible a esas cosas, había sentido algo. No te preocupes, nosotros también tenemos nuestras bazas. Cheng-He levantó el pollo, que estaba atado por las garras, y sacó el mazo. No se precipitó, sino que esperó pacientemente la llamada de Liu Dao. El equipo funciona bien, la imagen es clara y estable. Hemos comenzado el livestream. Puedes verlo en tu propio teléfono. De acuerdo. Cheng-He entró en la plataforma, y lo primero que vio fue el anuncio del livestream de Ingwan. Hizo clic en él. Ingwan y su equipo habían tenido un pequeño accidente a las afueras del Instituto Muyang. Sonaba como si el coche del equipo hubiera caído en una zanja. Ingwan se disculpó personalmente en directo. Dijo que el conductor vio algo derrumbarse encima del parabrisas y perdió la concentración. Este grupo de gente realmente fue a la escuela secundaria Muyang. Parece que no siguió mi consejo. Por otra parte, incluso este vídeo de disculpa tiene cerca de 400.000 visitas. No se le puede subestimar. Cheng-He entonces entró en su propia sala de livestream. Gracias a la recomendación de la plataforma, el número de espectadores había subido a 250.000 personas en poco tiempo. El video estaba dividido en diferentes pantallas. La más grande era la grabación de la cámara de su pecho. Era la de mayor definición. Había un video más pequeño en la esquina inferior izquierda que correspondía a la cámara de su muñeca. Como en un reloj, el ángulo se podía controlar libremente y, levantando el brazo, podía ver su propio cuerpo en el video. Son las 10 de la noche. Hora de empezar. Apuntó la cámara en su muñeca hacia sí mismo y miró el chat que seguía rodando. No esperaba hacer algo tan loco esta noche. Después de dar palmaditas en su mochila y ayudar al gato a subir al muro, Cheng-He trepó la pared hasta el tercer centro de convalecencia psicológica de Hujiang. Capítulo 154, Jaula de perro. Un hospital mental y un hospital normal ofrecen diferentes tipos de tratamiento, y hay un estigma mayor hacia el primero. Normalmente, la gente los evita inconscientemente. Dijo Cheng-He a la cámara. Nadie puede refutar eso. Después de todo, sin importar el argumento, las personas que son tratadas aquí son diferentes a nosotros, pero a veces es difícil decir si ellos están equivocados o si somos nosotros los que no somos tan normales. Chango comenzó a enfocarse cuando sus pies tocaron el suelo. Este hospital ante mí es el lugar donde ocurrieron muchos rumores horribles. Cuando el día se volvía tranquilo, se podían escuchar extraños gritos provenientes del hospital. Palabras escritas en sangre aparecerían en las paredes de los pasillos donde ya no caminaban personas vivas. El director ha desaparecido sin dejar rastro, y algunos sospechan que todavía se esconde en un rincón oscuro de este hospital. Cheng-He miró el chat, y la mayoría de los espectadores no creyeron lo que dijo. Algunos incluso compararon directamente su transmisión en vivo con la de Ingwan. Transmisión en vivo sobrenatural, otro actor intentando mentirnos. Incluso a través de la pantalla, ya puedo predecir tu futuro. Algunos presentadores solo mencionan esas historias para sobrevivir en nuestra memoria. Puedo entender lo que has dicho, pero ¿te importaría decirme por qué tienes un pollo en la mano? ¿Estás tratando de combinar un programa sobrenatural con un programa de cocina? ¿Es esta una nueva dirección? ¿Visitar un hospital mental de noche? Basado en eso, tienes mi me gusta. Los espectadores estaban charlando y bromeando. Había una notable falta de miedo. Un gallo en vivo podrá defenderse contra la energía negativa. Esta noche, te dejaré experimentar la verdadera sensación de miedo.
De hecho, hicimos un viaje de 2 horas antes de poder localizar este hospital. ¿No les da miedo a ninguno de ustedes? Chen He explicó pacientemente, pero los espectadores todavía no lo creyeron. ¿De qué hay que tener miedo? El último anfitrión que dijo eso ahora está arreglando su coche. ¡Wow! Ese es un gato tan lindo. Esto ayudó a Chen He a calmarse. Después de charlar un rato más con los espectadores, finalmente comenzó a explorar el tercer centro de convalecencia psicológica de Hujiang. El hospital psiquiátrico abarcaba una gran área, y todo el hospital estaba rodeado por un muro de cemento. Había un gran patio probablemente para que los pacientes se movieran, pero después de años de abandono, aparte de los pocos parches de cemento, los demás lugares estaban cubiertos de maleza que llegaba hasta las rodillas. Chen He avanzó un poco más y finalmente vio los 3 edificios que estaban conectados entre sí. Los edificios estaban dispuestos en forma del carácter justo. El segundo edificio era el que sobresalía hacia el norte y todos los edificios estaban conectados con pasillos. Los primeros y segundos pabellones de enfermos dan al sol, y el que da la espalda debería ser el tercer pabellón de enfermos. Este es un diseño extraño. ¿Había algunos pacientes que no podían ver la luz en el tercer pabellón de enfermos? Solo con la disposición del lugar, este lugar le daba escalofríos. Tiene que haber una razón para este tipo de diseño. Ya sea para la misión de prueba o para obtener las pistas dejadas por mis padres, necesitaré entrar en el tercer pabellón de enfermos esta noche. Chen He caminó hacia adelante y el gato blanco lo siguió. La luna estaba llena esa noche y coloreó el suelo de cemento de un blanco lechoso. Chen He subió los escalones que lo llevaron al primer pabellón de enfermos. La entrada estaba hecha de acero. Intentó empujarla una vez y se abrió fácilmente. El candado está roto. Las misiones de prueba anteriores le habían dado a Chen He mucha experiencia. Iluminó el candado con la linterna. El resorte se ha roto. Fue una entrada forzada. Chen He miró por el oscuro pasillo y una pregunta surgió en su mente. ¿Quién rompió el candado? Alguien había regresado después de que el hospital cerrara. ¿Fueron los pacientes o sus propios padres? El director lo había escuchado a sus padres mencionar el tercer pabellón de enfermos antes de que desaparecieran y la nota dejada en el parque también apuntaba a este lugar, pero ¿cómo era este lugar especial? Chen He no tenía idea. El director Luo los había escuchado mencionar este lugar antes de que desaparecieran, mientras que la nota sangrienta solo apareció después de la desaparición de sus padres. ¿Qué les pasó en el tercer pabellón de enfermos? Chen He abrió de par en par la puerta de acero. El pasillo estaba lleno de basura y camas abandonadas. Daba una visión del pasado. El lugar había estado abarrotado cuando aún estaba en funcionamiento, y muchos pacientes solo podían descansar en los pasillos. A diferencia de los hospitales certificados, los hospitales mentales no tenían tantas habitaciones especializadas. A lo largo del pasillo abarrotado había habitaciones de uso desconocido. Chen He olió el aire y pudo oler un hedor en el aire. Este hedor le resultaba familiar porque una vez lo había olido en los apartamentos Aimin, era similar al hedor que se pegaba a Wang Zhenglong. El sentimiento negativo es tan fuerte incluso antes de entrar al lugar. Esta fue también la primera visita de Chen He a un hospital psiquiátrico. El áspero mapa dibujado por el paciente era su única guía. El diseño de los 3 pabellones de enfermos debería ser similar. El nivel de peligro del primer pabellón de enfermos debería ser el más bajo. Debería familiarizarme con el entorno antes de seguir adelante. Solo dio un paso cuando el gato blanco saltó sobre su hombro. Parecía querer comunicar algo a Chen He, pero Chen He no podía entender qué. Esta es la primera vez que el gato ha estado tan físicamente cerca de mí. ¿Qué ha sentido? ¿Es esto un signo de miedo o algo completamente diferente? Mientras caminaba por el pasillo, Chen He seguía sintiendo como si algo crujiera bajo sus pasos. Bajó la cabeza para mirar, y dentro de las baldosas agrietadas había un montón de cadáveres de insectos desconocidos. El hospital no se había utilizado durante años, por lo que no podía ser el efecto del insecticida. ¿Entonces qué mató a estos insectos? Todas las puertas de la habitación en el primer pabellón de enfermos estaban abiertas y el diseño interior de cada habitación era casi idéntico. Aparte de algunas camas individuales en una habitación pequeña, no había nada más. ¿Cuántos pacientes admitió este hospital cuando aún estaba en funcionamiento? Chen He entró en una de las habitaciones al azar para explorarla.
4 camas de madera llenaban la habitación ya pequeña, y solo quedaba un espacio para que Cheng-He pudiera darse la vuelta. Vivir en un espacio tan claustrofóbico día tras día, incluso los que eran normales se volverían locos. Cheng-He salió de la habitación y pronto llegó al primer cruce. Había un lugar que parecía la estación de enfermeras. Encima del mostrador de madera había varias botellas de pastillas vacías y tarjetas con nombres de pacientes. Parece que los pacientes tendrían que venir aquí para tomar su medicina diariamente. Cheng-He miró dentro de la estación y encontró 2 cosas que no deberían estar allí. Había 2 jaulas soldadas de hierro dentro de la estación. No eran grandes, solo lo suficientemente grandes como para que entrara un perro de tamaño mediano. ¿Para qué son estas 2 jaulas? Cheng-He saltó dentro de la estación, y cuando iluminó las jaulas con la linterna, hizo un descubrimiento sorprendente. Una de las jaulas tenía un pato medio cocido y medio emplumado dentro. No hay signos de descomposición, lo que significa que el pato fue puesto recientemente dentro de la jaula. Cheng-He agarró el mazo y se apoyó contra la pared. Hay personas dentro de este hospital además de mí. Capítulo 155. Más de una persona. Después de estar expuesta al aire libre durante un cierto periodo de tiempo, la carne cocida se endurecería. Cheng-He apuntó la cámara a su pecho hacia el pato mientras extendía la mano para tocarlo. La superficie estaba tierna y tenía algo de calor. Este pato fue cocinado hace menos de 1 hora. Empujó su cuerpo mientras sacaba el pato de la jaula. Las entrañas no estaban limpias adecuadamente y el cuello fue partido por la fuerza bruta. Le falta la cabeza. Cheng-He examinó el pato de cerca. Había una marca de mordida en la carne medio cocida y el estómago estaba desgarrado. No había plumas de pato en el suelo, así que significaba que la criatura que desgarró al pato se había comido las plumas junto con la carne. ¿Las jaulas de hierro se usan para mantener perros grandes? Al colocar el pato de nuevo, Cheng-He miró al otro extremo de la jaula. Fuera de la jaula había 2 tazones de plástico y ambos estaban llenos de un líquido incoloro. ¿Por qué hay 2 tazones colocados dentro de la jaula? ¿Esta jaula alberga a 2 perros? Los tazones se veían similares y Cheng-He los levantó a su nariz para oler. Uno de ellos no tenía olor, Cheng-He creyó que era agua normal. Sin embargo, el líquido en el otro tazón tenía un olor ligeramente penetrante. Huele a veneno para ratas. Para evitar que las ratas mordieran las piezas, Cheng-He había comprado veneno para ratas antes, así que estaba familiarizado con el olor. 2 tazones similares, uno lleno de agua, otro mezclado con veneno para ratas. ¿No teme el dueño que las mascotas puedan beber accidentalmente del tazón equivocado? La escena ante él era realmente extraña. Cheng-He capturó todo con la cámara. Miró su teléfono y el chatbox se estaba actualizando rápidamente. Uno de los comentarios parpadeó ante sus ojos, mencionaba de pasada jaula y página. Cheng-He no tenía tiempo para escalar el muro de texto. Revisó las barras de hierro de la jaula y se dio cuenta de que la salida de la jaula estaba teñida con una gran salpicadura de pintura como si alguien la hubiera agarrado fuertemente, sin querer soltarla. ¿Podría ser que la jaula no es para animales sino para humanos? Botellas de pastillas vacías estaban esparcidas por la estación de enfermeras abandonada, y había pequeñas bolsas con nombres de pacientes escritos en ellas. Algunas de ellas todavía tenían pastillas de aspecto extraño en su interior. Alguien está viviendo en este hospital psiquiátrico que ha estado abandonado durante 5 años, y parece que hay más de una persona viviendo aquí. Cheng-He se volvió más cuidadoso. Toda la preparación que hizo fue para lidiar con fantasmas, no se había preparado para enfrentar a ocupantes peligrosos en el hospital. Cheng-He examinó las paredes a ambos lados mientras salía de la estación de enfermeras. La persona en la jaula de hierro fue arrastrada a la fuerza. Sus manos estaban sucias de pintura, por lo que debieron haber dejado rastros durante la lucha. Cheng-He dio unos pasos y vio signos de que las paredes habían sido arañadas y la pintura descascarada estaba manchada de sangre. ¿Herido? Cheng-He siguió el rastro hasta el 2.º piso. Allí, el pasillo se dividía en 2, uno conducía más adentro del primer pabellón de enfermos, mientras que el otro se conectaba con el 2.º pabellón de enfermos. Como se mencionó anteriormente, los 3 edificios estaban interconectados. Cheng-He tardó 20 minutos en terminar de inspeccionar el primer pabellón de enfermos. No había rincones ocultos para que la gente se escondiera.
No logró encontrar a la persona atrapada en la jaula y no encontró ninguna otra evidencia de que alguien viviera allí. ¿Podría haber sido arrastrada al otro pabellón de enfermos? Chen He estaba bajando las escaleras cuando su teléfono vibró. Era una llamada de Liu Dao. Sí. Chen He estaba tan tenso que incluso la más mínima interrupción lo influenciaba mucho. Chen He, te estás moviendo demasiado rápido. Planeamos hacer una transmisión en vivo durante toda la noche, y tú has terminado de explorar el primer pabellón de enfermos en solo 20 minutos. ¿Qué vas a hacer el resto de la noche? Liu Dao había estado siguiendo la transmisión en vivo de Chen He. La transmisión en vivo de Ingwan ha superado los 600,000 espectadores, y apenas estás superando los 50,000 espectadores. No te enfoques solo en la exploración, intenta comunicarte con los espectadores. Chen He escuchó a Liu Dao mientras deambulaba de regreso al primer piso. Cuando miró por el pasillo del primer piso, sus pupilas se estrecharon. Espera, ¿quién cerró la entrada? Recuerdo haberla dejado abierta cuando entré. ¿Qué dijiste? Liu Dao hizo una pausa. En cualquier caso, no sientas demasiada presión. Ten cuidado. Está bien, hablaremos más tarde. Chango guardó su teléfono en el bolsillo y corrió hacia la entrada con su mazo en alto. Cuando pasó por la estación de enfermeras, echó un vistazo por costumbre. Algo ha cambiado. Sin embargo, como estaba preocupado por la puerta principal, Chen He no se metió en la estación de enfermeras. Corrió hacia la puerta y la sacudió con todas sus fuerzas. Maldición, está cerrada con llave. ¿Cuándo pasó eso? Chen He miró a través del hueco y vio que había una nueva cerradura en la puerta exterior. Golpeó la puerta, pero no se movió. El cambio rápido de la cerradura significa que no es la primera vez que el culpable ha hecho esto. Había gente viviendo en el hospital abandonado, y Chen He creía que eran los pacientes que habían regresado. No estaban mentalmente discapacitados. De hecho, desde cierta perspectiva, eran más astutos y peligrosos que las personas normales. Chen He no podía subestimarlos. Intentó abrir la puerta con el mazo, pero fue en vano. Entró en las habitaciones al lado de la puerta principal y las ventanas estaban selladas con una red de hierro. En ese momento, Chen He pudo entender la sensación de los pacientes que fueron enviados al hospital mental. Este lugar se sentía como una cárcel gigante. ¿Pedir ayuda? ¿Llamar a la policía? Chen He miró el teléfono y el número de espectadores seguía aumentando. Si se iba, esta transmisión en vivo terminaría. Además, tenía la misión de prueba que completar. Tenía que sobrevivir dentro del tercer pabellón de enfermos hasta el amanecer. Si involucraba a la policía, eso también fracasaría. Recuerdo que no había ninguna red en las ventanas del segundo piso. Esa es una salida si necesito escapar. Temporalmente, no es necesario llamar a la policía. Para completar esta misión de prueba y encontrar pistas sobre sus padres desaparecidos, Chen He no se contuvo. Al regresar a la estación de enfermeras, Chen He finalmente se dio cuenta de lo que había cambiado. Los tazones de plástico fuera de la jaula de hierro habían sido volcados y el líquido se había derramado por todo el suelo. ¿Están preocupados de que pueda descubrir que uno de ellos está envenenado? Chen He no podía entender el significado de esto. Cuando estaba a punto de levantarse, notó filas de escritura pequeña debajo del mostrador de madera. Para ver más de cerca, Chen He se retorció y metió la cabeza en el espacio debajo del mostrador. Antes de acercarse lo suficiente, algo tocó la parte superior de su cabeza. Se sentía como pequeños gusanos que intentaban enterrarse en su cabello. Chen He extendió la mano para tocarlo, y sintió que algo tocaba la parte posterior de su mano. Giró la cabeza, y su corazón dio un vuelco. Pesados mechones de cabello estaban pegados en la parte inferior del mostrador. Algunos eran largos y otros cortos, pero no estaba claro de dónde venían. ¿Por qué hay cabello aquí? ¿Pertenecía a la persona dentro de la jaula? De repente, se oyó el ronroneo estridente de un gato en el exterior de la enfermería, y Chen He salió inmediatamente de debajo del mostrador y miró hacia afuera. El gato blanco estaba rechinando los dientes en la escalera que llevaba al segundo piso, con sus ojos multicolores fijos en una dirección concreta. Capítulo 156. ¿Quién me sigue? ¿Quién está ahí?
Chen He se precipitó por el pasillo sin pensárselo 2 veces con el mazo en alto. No quería dar a la otra parte la oportunidad de reaccionar. Sal. La puerta principal ya estaba cerrada, así que su rastro había quedado al descubierto. No tenía nada más que perder. El hombre y el gato corrieron hacia la esquina de la escalera, pero estaba completamente oscuro, allí no había nada. ¿Dónde había desaparecido? Chen He había puesto a prueba al gato blanco en la casa embrujada. Era sensible a esas cosas y nunca se había equivocado. El gato blanco no enloqueció sino que solo mostró agresividad, así que el nivel de peligro de esa cosa debería ser menor que el de la escuela secundaria Muyang. El gato blanco había actuado 2 veces dentro de la casa encantada de Chen He. La primera fue cuando estaba dentro del escenario de la escuela secundaria Muyang, y la otra fue cuando la puerta de sangre apareció en el baño. De acuerdo con la reacción del gato, Chen He hizo un cálculo de la amenaza de peligro. Pero la cuestión clave es que no tengo ni idea de si esa cosa era humana o fantasma. Volviendo a la enfermería, Chen He derribó el mostrador con el mazo y sacó todo el tablero del mostrador. Lo que vio era bastante aterrador. Mechones de pelo atados con una cuerda estaban clavados en la tabla de madera. ¿Por qué alguien clavaría cabellos a una tabla de madera? ¿Qué significa esto? Todos los mechones estaban bien atados con cuerda. Uno era suave, oscuro y frondoso, probablemente pertenecía a una mujer joven que se cuidaba el pelo. El otro era áspero, blanco y tenía las puntas abiertas, probablemente pertenecía a un anciano. Chen He dedujo que se trataba de muestras de pelo de 4 individuos diferentes tras comparar su color, calidad y longitud. De estas 4 personas, al menos una tiene que estar viva. Chen He miró las 2 grandes jaulas de hierro y sus usos le vinieron lentamente a la mente. Estoy tratando con verdaderos locos. Colocó la tabla de madera a un lado y volvió a agacharse. Esta vez, tuvo una mejor vista de la escritura en la pared. Te devolveré todo lo que me has hecho. La escritura era pequeña y había otras frases sin sentido. Se sentía como si la persona hubiera sido interrumpida a mitad de una oración y comenzara a escribir tonterías. Cuando algunos pacientes se alteran, murmuran algo incoherente al aire, bastante similar a cómo hablarían las personas normales mientras duermen. Chen He intentó dar sentido a esas palabras, pero eran incomprensibles. Leer las palabras le envió un escalofrío por la espalda. Le recordaron a las frases escritas en las paredes exteriores del hospital psiquiátrico. Había una mención de un nombre en cada oración, y provenían de diferentes escrituras, lo que significa que probablemente fueron escritas por diferentes personas. Era comprensible si algunos pacientes actuaban de esta manera, pero que todo el hospital actuara de esta manera. Parece que todos los pacientes de este hospital tienen asuntos pendientes. Chen He sacó su teléfono para tomar una foto de las palabras escritas debajo de la estación de enfermeras. Luego ató el gallo a su mochila. Una mayor cantidad de individuos, mayor es la probabilidad de que cometan un error. Es hora de pasar a la segunda sala de enfermos. Chen He saltó de la estación y sacó un paquete de sal de su mochila. Abrió una pequeña abertura y dejó una línea de sal alrededor de la estación de enfermeras. Esto no era para prevenir la mala suerte, sino para tender una trampa al loco escondido. Con sal en la mano, Chen He caminó hacia el pasillo que conectaba la primera y la segunda sala de enfermos. Cuando estaba a punto de entrar en la segunda sala de enfermos, el gato blanco saltó repentinamente a la ventana y arañó el cristal. Ten cuidado, te vas a caer. Chen He se paró junto a la ventana. El hospital estaba rodeado por un espeso matorral, y no se veía luz. ¿Quién hubiera pensado que existía un edificio así en medio de la nada? Chango no notó nada extraño, pero el gato blanco se negó a abandonar la ventana. Mantuvo la cabeza levantada y no dejaba de maullar. ¿Algo mal con la ventana? ¿Arriba de nosotros? Chen He abrió la ventana y miró hacia arriba. Justo encima de él, en la ventana del tercer piso, una cara retorcida lo miraba. Dando la espalda a la luz, cuando la persona escuchó el sonido de la ventana de Chen He abriéndose, se inclinó rápidamente hacia atrás y desapareció sin siquiera cerrar la ventana. Esa cara. Chen He tampoco esperaba que el enemigo apareciera repentinamente encima de él. Habían compartido una mirada que duró menos de 0.1 segundos. Definitivamente no tuvo una buena mirada, pero sabía que la cara se veía extraña, diferente de lo normal, pero no podía señalar que era lo extraño.
Chen He se detuvo y se concentró en su oído. No oyó ningún paso, así que supo que la persona no había corrido en una dirección determinada. Tengo la sensación de que esa cara es quizás desigual por ambos lados, pero debería ser una persona. Chen He entró en la segunda sala de enfermos. Había pensado que la primera y la segunda sala de enfermos iban a ser iguales, pero cuando entró en la segunda sala de enfermos, se dio cuenta de que la disposición era completamente diferente. La segunda era más grande y estaba más vacía que la primera. No había camas amontonadas, y entre las habitaciones individuales había sillas, mesas y lámparas de mesa. El ambiente aquí es definitivamente mejor que en la primera sala de enfermos. Chen He tiró un puñado de sal cerca de la escalera antes de entrar en la primera habitación que le quedaba más cerca. El colchón estaba desgarrado y sus tripas estaban esparcidas por todas partes. El orinal estaba colocado junto a los utensilios de comer y en la pared había un montón de caracteres arrancados con las uñas. No debía de ser fácil para los médicos y enfermeras atender así a los pacientes a diario. Chen He salió de la habitación y siguió avanzando. Los tipos de habitaciones de la segunda sala de enfermos eran más variados que los de la primera. Había salas de cuarentena especializadas, salas de entretenimiento, salas de ajedrez y duchas, e incluso había una pequeña sala con un escenario al final del pasillo, pero la decoración del interior era bastante extraña. En el salón no se celebraban fiestas ni bailes. Las ventanas estaban selladas y cubiertas con cortinas muy gruesas. Toda la decoración era blanca o negra, creando un estilo extraño. Al abrir la puerta, antes incluso de entrar, Chen He se fijó en el gran cuadro en blanco y negro colocado en el centro del escenario. El cuadro estaba colgado en la pared, y había sido cortado por la mitad por un culpable desconocido. Sin embargo, de la mitad restante, se podía ver que era una enfermera de mediana edad. Era corpulenta y tenía el ceño fruncido. Un cuadro ampliado en blanco y negro, cortinas gruesas, hileras de sillas de madera. ¿Por qué este lugar está decorado como una sala de luto? Chen He no entendía por qué se producía un acontecimiento así en un hospital psiquiátrico, y si el acontecimiento lo organizaba el hospital, ¿qué significado tenía? ¿Podría haber sido esta enfermera una víctima de la tercera sala de enfermos? Pero si es así, ¿por qué está su foto en el vestíbulo de la segunda sala de enfermos? Chen He no se detuvo después de memorizar el rostro de la enfermera. Cerró la puerta, dejó una línea de sal en la puerta y subió corriendo las escaleras hasta el tercer piso. Capítulo 157. Víctimas. Había un hedor en el aire, y cuanto más se acercaba Chen He a la tercera sala de enfermos, más evidente se hacía el hedor. El pasillo entre la segunda y la tercera sala de enfermos estaba cerrado. Una puerta de acero separaba las dos salas. A través del pequeño hueco de la puerta, Chen He pudo ver algo de la tercera sala de enfermos. Las mesas y las sillas estaban volcadas y había un montón de colchones por el pasillo. Estaban hinchados como si cubrieran algo por debajo. Chen He estaba de pie junto a la puerta de acero oxidado con los ojos clavados en el ojo de la cerradura. ¿Una cerradura de doble cara? La mayoría de los hospitales psiquiátricos usaban cerraduras de doble cara. En caso de emergencia, la puerta podía cerrarse desde ambos lados para evitar la entrada y sellar toda un área. Esto era algo discreto, pero había llamado la atención de Chen He. Sacó la llave que Wang Aimin había dejado en su bolsillo y la probó con la cerradura. Debido a la falta de mantenimiento, la cerradura estaba oxidada y la llave apenas podía entrar. Sabía que sería extremadamente afortunado si encajaba. Después de comparar el agujero de la cerradura y la altura de la llave, así como los dientes, Chen He guardó la llave de nuevo. Cuando entró al hospital, notó que la mayoría de las habitaciones tenían cerraduras de un solo lado, y sus agujeros de cerradura eran pequeños, demasiado pequeños para que la llave encajara. Wang Haimin sacó la llave del tercer pabellón de enfermos, por lo que la cerradura que encaja debería estar dentro del tercer pabellón de enfermos. Si me atrevo a especular, hay 9 pacientes viviendo en el tercer pabellón de enfermos que tiene 10 habitaciones. ¿Podría el paciente desaparecido de la habitación 3 ser Wang Haimin? Chen He no podía confirmar su especulación. Además, el Dr. Gao había revisado todos los registros y no había nada sobre la habitación 3. Solo un Wang Haimin no debería ser suficiente para que el hospital eliminara todos los registros. El misterio en este hospital era profundo.
Chen He no estaba interesado en lo que sucedió aquí hace 5 años, simplemente quería encontrar la pista dejada por sus padres y la forma de cerrar la puerta. Chen He sostenía la linterna en sus manos mientras entraba en el pasillo del tercer piso. Pasó cuidadosamente por las habitaciones. ¿Podría la persona que vi antes estar escondida en una de estas habitaciones? Al final del largo pasillo, Chen He se detuvo en la puerta de una habitación con un propósito desconocido. Un fuerte olor a humedad salía de detrás de la puerta, y la puerta se veía diferente de las otras salas de enfermos normales. También había una cerradura nueva colgada en la puerta. No hay óxido en la cerradura. Similar a la cerradura que apareció en la puerta principal del primer pabellón de enfermos, esta es nueva. Chen He probó la llave de Wang Aimin y aún así no encajaba. Se dio la vuelta para mirar por el oscuro pasillo. Después de asegurarse de que no había nadie alrededor, levantó el mazo y lo golpeó contra la puerta. Afortunadamente, es una puerta de madera. No podría entrar si fuera una puerta de acero. Cuando la puerta cayó, un fuerte olor a humedad golpeó a Chen He. La habitación estaba llena de ropa de pacientes y colchones que formaban una pequeña colina. Esto parece ser la lavandería del segundo pabellón de enfermos. Chen He se enderezó, y la cámara en su pecho grabó todo, incluidas las palabras que salieron de sus labios. Debido al entorno peligroso, no se atrevió a bajar la guardia para charlar con los espectadores. Todo lo que pudo hacer fue vocalizar todo lo que estaba pensando y viendo como un documental sobrenatural de la vida real. El olor a humedad superaba el hedor que persistía en el pabellón de enfermos en sí. Hizo que Chen He se sintiera pegajoso e incómodo. Suprimiendo la incomodidad, Chen He entró en la habitación. La habitación era grande. Había varias máquinas de lavandería y máquinas especiales antibacterianas alineadas en la pared. Aparte de eso, la habitación estaba ocupada por ropa sucia y colchones viejos. Esta habitación parece normal, entonces ¿por qué está cerrada con llave? Chen He centró su atención en la montaña de ropa sucia. Conteniendo la respiración tanto como pudo, usó el mazo para apartar las capas de tela. Tengo la sensación de que algo se esconde debajo de aquí. Chen He aumentó su ritmo, y al pelar la ropa manchada, el mazo golpeó algo duro y creó un tintineo metálico. ¿Una jaula de hierro? Apartó la capa de colchón, y la vista que apareció hizo que su corazón diera un vuelco. Había una joven cuya cabeza estaba afeitada atrapada dentro de una jaula de hierro. Tenía la boca tapada con una funda de almohada sucia, y sus manos estaban atadas a la jaula. Su condición mental era inestable, y seguía sacudiendo la cabeza a Chen He, agitando sus manos atadas mientras sus piernas pateaban hacia afuera de la jaula. Chen He se quedó atónito. Definitivamente no esperaba encontrar a una persona viva bajo la montaña de ropa sucia. La transmisión en vivo explotó, y el chat se volvió loco. De hecho, había tantos comentarios que la transmisión en vivo misma se había retrasado. Chen He dio un paso atrás en silencio. Aún así, estaba tranquilo. Cerró la puerta y movió una máquina de lavandería para bloquearla. Tenía miedo de ser atacado por detrás. Fue solo después de bloquear la puerta que se atrevió a acercarse a la jaula de hierro. ¿Me puedes entender? Cuando Chen He se acercó a la jaula, la mujer comenzó a resistirse. No había forma de comunicarse con ella. No hay heridas en su cuerpo ni manchas de aceite en sus labios. Esta mujer no es la persona que fue trasladada desde el primer pabellón de enfermos. Tal vez hay otras personas aquí. Chen He rebuscó entre la otra ropa sucia, y el horrible hedor escondía 3 jaulas de hierro. Las jaulas de hierro estaban dispuestas en forma del carácter, sabor, similar a cómo estaban dispuestos los 3 edificios en el hospital mental. La mujer estaba en el medio, y a su izquierda había un hombre mayor de unos 70 años. Estaba increíblemente delgado, y había manchas de aceite en sus labios y dedos. A la derecha de la mujer había un hombre de mediana edad pálido que parecía no haber visto el sol durante mucho tiempo. Este hombre fue el único que miró a Chen He. Su mirada era complicada, y estaba llena de una mezcla de emoción, disgusto y miedo. ¿3 víctimas? Las cosas estaban muy lejos de las expectativas de Chen He. Un pensamiento apareció en su mente. Agarró el mazo y retrocedió a una distancia segura de las 3 jaulas de hierro. Cuando uno se encuentra con extraños en una situación peligrosa, el método más seguro es no creer lo que dicen e intentar no acercarse demasiado a ellos porque el verdadero asesino podría estar escondido entre ellos.
Chen He caminó alrededor de ellos. Las jaulas eran pequeñas, definitivamente no estaban diseñadas para humanos. Con una persona viva, ni siquiera podían girar su cuerpo dentro de la jaula. 3 jaulas, pero solo la mujer está amordazada y atada. Surgieron más preguntas. Si todos eran víctimas, ¿por qué solo la mujer, la más débil de ellos, fue aprehendida de esa manera? El anciano tenía una expresión en blanco y el hombre de mediana edad tenía una expresión cambiante. Sus extremidades no estaban atadas, pero tampoco pidieron ayuda. Simplemente se sentaron en silencio en las jaulas de hierro, mirando a Chen He. Comparando la transmisión en vivo explosiva, Chen He estaba tranquilo. Se paró frente a las 3 jaulas y preguntó. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Capítulo 158. 2 tazones de agua. Al escuchar la pregunta de Chen He, las 3 personas en la jaula tuvieron diferentes reacciones. El anciano seguía lamiendo sus dedos en silencio como si estuviera tratando de recordar el agradable sabor de la comida que acababa de comer, mientras que la joven abrió los ojos y luchó en la jaula como un pez fuera del agua. El hombre de mediana edad tuvo la reacción más inusual, fue el único de los 3 que mantuvo sus ojos en Chen He. ¿Por qué mantienen a estas 3 personas en el hospital psiquiátrico? Chen He caminó primero hacia la jaula del anciano. Dentro de la jaula había 2 tazones de plástico. El anciano se dio cuenta de que alguien se había acercado a él, pero no mostró ningún signo de miedo. Se sentó en el medio de la jaula y continuó chupando las manchas de aceite en su dedo. La persona que fue trasladada desde el primer pabellón de enfermos es él. Por mucho que lo intentara, Chen He no pudo ver nada particularmente especial en el anciano. Su cabello está creciendo de manera desigual. Alguien lo ha afeitado recientemente, y este mechón de cabello debería ser nuevo. Al ver que Chen He recordaba los cabellos que estaban clavados en la estación de enfermeras. Uno de los mechones tenía cabellos blancos mezclados con cabellos negros, probablemente pertenecían a este anciano ante él. Su cabello es tan largo incluso después de afeitarse. Parece que ha estado atrapado aquí durante mucho tiempo. Cuando Chen He comparaba las muestras de cabello, había decidido que provenían de 4 personas diferentes, pero solo había 3 ante él. Uno todavía está desaparecido. Los ojos de Chen He escanearon a la joven antes de detenerse en el hombre de mediana edad. Su cabello era largo y descuidado. La cabeza de esta persona no parece haber sido afeitada antes. Chen He se volvió más cuidadoso. Afeitarse parecía ser un hábito extraño del asesino. Tal vez era una forma de jugar con su víctima, pero ¿por qué dejaría al hombre de mediana edad? ¿Conocía el hombre al asesino, o era él el asesino? Chen He se sorprendió por su pensamiento. En el pasillo que conectaba el primer y segundo pabellón de enfermos, Chen He había visto brevemente un rostro desconocido. Era un rostro desigual, un rostro retorcido. Para poder caminar libremente por los pabellones de enfermos y seguir a Chen He, el rostro retorcido debía ser el asesino, pero ahora estaba este hombre de mediana edad sospechoso. Era posible que hubiera más de un asesino enloquecido que le gustara atrapar a sus víctimas. Chen He agarró el mazo, y un peor escenario apareció en su mente. ¿Y si todos en este hospital psiquiátrico, excepto yo, son asesinos? Por supuesto, la probabilidad de eso era baja. Se detuvo a pensar antes de mirar al joven. Ninguno de los 2 hombres mostró signos de responderle, así que Chen He intentó quitarle la mordaza a la joven, con la esperanza de obtener información de ella. No te preocupes, estoy aquí para salvarte. Chen He intentó abrir la cerradura de la jaula de hierro. Sin llave, solo con el mazo, tendría que trabajar durante quién sabe cuánto tiempo antes de poder liberar a las 3 personas. La joven parecía tener un miedo natural hacia las personas vivas. En el momento en que Chen He se acercó, comenzó a murmurar, sacudir la cabeza y las manos. Mantén la calma, no voy a hacerte daño. Chen He se acercó para detenerse frente a la joven. Cuando estaba a punto de quitarle la mordaza, el hombre de mediana edad, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló de repente. Te aconsejo que le dejes la mordaza puesta, es muy ruidosa. Al darse la vuelta, Chen He fue recibido por un par de ojos oscuros y completamente vigilados. Era desconocido si el hombre de mediana edad trataba a todos de esta manera o solo a Chen He. Había un asco natural que irradiaba del hombre, como si las cosas que Chen He estaba haciendo le repugnaran profundamente. ¿Es muy ruidosa? Chen He no tenía miedo de hablar con ellos.
Lo que temía era su negativa a comunicarse. Mientras estas personas estuvieran dispuestas a hablar con él, tenía la oportunidad de obtener información útil de ellos. Sí, muy ruidoso. Respondió escuetamente el hombre de mediana edad. Parecía pensar que la comunicación también era algo desagradable. ¿Puede decirme por qué? ¿Estaba traumatizada de alguna manera? Chen He hizo 2 preguntas consecutivas, pero no hubo respuesta por parte del hombre de mediana edad. No fue hasta que Chen He metió la mano en la jaula para quitarle la mordaza a la mujer cuando el hombre de mediana edad dijo: No lo sé. Entonces, ¿qué sabes? Ya que no conoces a esta mujer, ¿conoces al viejo de la primera jaula? Chen He hizo la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿Por qué su jaula tiene 2 cuencos de plástico y la tuya y la de la joven solo uno? Puedo decírtelo, pero a cambio espero que no le quites la mordaza a esa mujer, es muy ruidosa. El mediano repetía eso una y otra vez, y Chen He sintió curiosidad por saber por qué. En cualquier caso, aceptó el trato, al menos en apariencia. De acuerdo, pero solo con la condición de que no me mientas. Nunca miento. El hombre se sentó en la jaula y comenzó la historia con voz grave. El cuerpo del viejo es malo, pero su temperamento es muy peor. Cuando se fue su mujer, se quedó solo en casa, y su vida dependía de su hijo. Su hijo era médico, y aunque su sueldo no era alto, bastaba para mantener a flote a 2 personas. Sin embargo, ¿quién sabe qué se le metió en la cabeza al viejo, porque se quedó viudo y se volvió a casar? Su hijo no protestó. Se mudó y siguió enviando dinero a su padre todos los meses. Por desgracia, las cosas malas nos pasan a los mejores. Según los rumores, la exposición prolongada a enfermos mentales volvió loco al hijo, que era psiquiatra, y acabó hiriendo a algunos de sus pacientes. El hijo perdió su trabajo, y las familias de sus víctimas presionaron para demandarle hasta que la familia del hijo lo perdió todo. El hijo necesitaba dinero para el tratamiento, y el pago del hospital psiquiátrico del gobierno era de 4.000 al mes. Era una cantidad de la que no disponía. Como no tenía a quién recurrir, el hospital en el que trabajaba el hijo acudió al rescate. Con un precio mucho más bajo que el del hospital público, aceptaron al hijo como uno de sus pacientes. El antiguo médico era ahora el paciente. Esto llevó al hijo aún más al límite, y hasta que cerraron el hospital, siguió siendo un paciente sin tratamiento. Durante el periodo en que el hijo estuvo hospitalizado, el cuerpo del anciano continuó deteriorándose. Era demasiado viejo para trabajar, y la pensión del gobierno se gastó en las tarifas médicas de su hijo. Finalmente, la nueva esposa se divorció de él. Se quejó a su hijo, quien ahora estaba en casa porque el hospital mental había cerrado. Esperaba que su hijo diera un giro en su vida y luchara contra la enfermedad mental. Desafortunadamente, poco después, se informó que su hijo había mordido a alguien del mismo pueblo. Una vez que actuaba, el hijo se volvía altamente destructivo. Sin opción, el anciano construyó una jaula de hierro y encerró a su hijo dentro. Esto continuó durante algún tiempo hasta que el anciano mismo cayó enfermo. Apenas podía alimentarse a sí mismo, mucho menos buscar tratamiento para su hijo. Mirando a su hijo dentro de la jaula, quien empeoraba con el tiempo, tomó una decisión. Esperó hasta que su hijo actuara de manera loca y colocó 2 tazones fuera de la jaula. Uno estaba lleno de agua limpia y el otro mezclado con veneno para ratas. Iba a dejar que su propio hijo decidiera si vivir o morir. La expresión del hombre de mediana edad no cambió cuando contó la historia, pero su rostro se puso más pálido, como si el discurso lo hubiera agotado. Por eso hay 2 tazones de agua dentro de la jaula del anciano. Después de escuchar la historia, Chen He recordó esa frase que vio en la estación de enfermeras. Te devolveré todo lo que me has hecho. Capítulo 159, paciente número 8. Está tomando venganza, con un plan y un objetivo específicos en mente. Chen He pensó en muchas cosas en ese momento. La historia del hombre de mediana edad había revelado mucha información y coincidía con las pistas que Chen He había guardado en su mente. La historia encajaba perfectamente con uno de los pacientes que habían sido encerrados en el tercer pabellón de enfermos. El antiguo médico que se convirtió en paciente después de presenciar demasiadas tragedias. Similar al personaje principal de la historia del hombre de mediana edad, era altamente destructivo. Parado donde estaba,
un nombre flotó en la mente de Chen He, Xiaonin. Este era el paciente número 8. Sufría de heminegligencia y estaba en cuarentena para tratamiento. Fue diagnosticado como altamente peligroso. Dado que Xiaonin fue una vez psiquiatra, tenía una inteligencia más alta que la mayoría, por lo que las cosas que hacía cuando estaba loco también eran diferentes a la mayoría. ¿Podría ser el asesino escondido en el hospital mental? Esta persona estaba familiarizada con el diseño del hospital, ya que era tanto paciente como médico. Era completamente capaz de hacer estas cosas. El oponente tiene la ventaja geográfica, por lo que esto va a ser difícil. Xiaonin era una persona peligrosa. La heminegligencia en sí misma no era peligrosa, pero imponer esas perfecciones percibidas en los demás hacía que Xiaonin fuera extremadamente peligroso. En su mente, todo estaba mal y retorcido. Incluso si un hombre perfecto estuviera parado frente a él, necesitaba romper la mitad de las extremidades antes de sentir que las cosas estaban bien. La mayoría de los pacientes con heminegligencia conocían su estado e intentaban por todos los medios arreglar su defectuosa percepción, pero Xiaonin era diferente. Quería cambiar a los demás para que encajaran en su defectuosa concepción de la perfección. Si alguien hubiera perdido un miembro o dos, mientras estaba atrapado dentro de este hospital psiquiátrico, definitivamente era el final para ellos. Chen He había encontrado el pelo de 4 personas, pero solo había encontrado 3 individuos vivos, el cuarto que faltaba probablemente estaba muerto. Antes de medianoche, e incluso antes de entrar en la tercera sala de enfermos, ya hay muchos problemas con los que lidiar. Esta noche será difícil. La dificultad de la misión de prueba de 3 estrellas superaba fácilmente a Asesinato a Medianoche y al Instituto Muyang. Un paso en falso, y Chen He podría perder la vida. Uno de los asesinos había sido confirmado, pero Chen He no había visto a Xiaonin en persona. No tenía ni idea de si el hombre de la cara retorcida era Xiaonin o el hombre de mediana edad atrapado en la jaula era Xiaonin. Estaba familiarizado con el pasado del anciano, así que la posibilidad de que fuera Xiaonin era alta. En cuclillas ante la jaula del anciano, Chen He examinó la cerradura. Las cerraduras de las 3 jaulas eran similares. Aunque el hombre de mediana edad hubiera escondido la llave, con Chen He vigilando de cerca, no sería capaz de tender una emboscada a Chen He. Jugueteando con el mazo, Chen He miró al hombre de mediana edad a los ojos. Después de pensarlo un poco, decidió hacerle la pregunta sin rodeos. ¿Cómo estás tan familiarizado con la historia de la vida del anciano? ¿Es posible que seas su hijo? ¿Yo? El hombre de mediana edad pudo oír la suspicacia en la voz de Chen He, pero respondió con algo muy extraño. Sabía que nunca me creeríais. Todos vosotros nunca confiáis en mí, y igual que yo no confío en todos vosotros. Por favor, dejadme en paz, me he escondido aquí, ¿cómo os las habéis arreglado para encontrarme? Dejen de vigilar mi vida. ¿No confías en todos nosotros? ¿Monitorear tu vida? ¿De qué estáis hablando? A Chen He le costó seguirme. Cada vez que os exponía, todos me lanzabais esa mirada inocente. Por eso estoy disgustado con todos vosotros, habéis sido desenmascarados, así que, ¿por qué insistís en mentirme? El hombre de mediana edad permaneció muy tranquilo mientras hacía esta serie de afirmaciones que Chen He no podía entender. Me pregunto, ¿debería referirme a ti como Wan Xin? ¿O Sufa? ¿Lee Yi-chan? ¿Mayon? ¿O has cambiado de nombre? ¿De qué estás hablando? Chen He intentó que el hombre se calmara, pero solo consiguió el efecto contrario. Después, vas a decir que no conoces a ninguna de estas personas, incluyéndome a mí, ¿verdad? Pero en realidad no conozco a ninguno de ustedes. Deja de mentir. Todos ustedes son una sola persona disfrazada. Tu sonrisa falsa me disgusta, detén este juego sin sentido. ¿Una sola persona disfrazada? Cuando Chen He escuchó al hombre decir eso, recordó a otro paciente que le había dado el Dr. Gao. El paciente número 5 se llamaba Sutong, sufría del síndrome de ilusión de Fregoli. Pensaba que todos a su alrededor eran la misma persona disfrazada y que vivía en un mundo inventado. La reacción de este hombre de mediana edad era similar a la del paciente número 5. Podía comunicarse normalmente, pero en el momento en que Chen He mostró cierta sospecha, su enfermedad latente comenzó a actuar. Esta fue la primera vez que Chen He trató con una persona seriamente enferma mentalmente. Estaba bien un momento pero completamente incoherente al siguiente.
Mirando al hombre dentro de la jaula, otra pregunta surgió en su corazón. ¿Por qué todos los pacientes del tercer pabellón de enfermos regresaron a este lugar? ¿Hay algo que los atrae aquí? ¿O están todos controlados por fantasmas y tienen que regresar? La forma más fácil de averiguarlo era preguntar directamente al hombre de mediana edad, pero su estado actual no era propicio para la comunicación. Chen He no tuvo más remedio que volver a la joven. Al notar su acercamiento, la mujer pateó las barras de hierro e intentó alejarse lo más posible de Chen He. Chen He iluminó su linterna en la cara de la mujer. Parecía tener unos 20 años y un aspecto promedio, definitivamente no encajaba en las descripciones de las dos pacientes femeninas en el tercer pabellón de enfermos. Tanto la chica como el hombre mayor tenían la cabeza rapada, deberían ser las verdaderas víctimas. Chen He todavía no podía entender por qué el culpable quería rapar el cabello de la gente. Si era venganza, entonces algo similar probablemente le sucedió al culpable una vez. Relájate. Chen He metió la mano en la jaula de hierro. La chica lo evitó con todas sus fuerzas. Después de 3 minutos, se cansó de la lucha y finalmente se rindió. No tengo la intención de hacerte daño, créeme. Chen He tiró de la funda de almohada en la boca de la chica y la sacó. En el momento en que se quitó la mordaza, la chica gritó locamente a Chen He. Mano. 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 ¿Qué? La mujer era ruidosa y estridente. Chang'e no sabía por lo que había pasado para reaccionar de esa manera. Al escuchar la voz de la chica, el anciano aturdido de repente se desplomó al suelo y se hizo el muerto. El hombre de mediana edad también dejó de actuar loco. Miró la puerta con extrema concentración, sus ojos llenos de terror. Mano. Mano. La chica siguió gritando, así que Chen He no tuvo más remedio que volver a meterle el trapo en la boca. Ella también está loca. No hay una sola persona normal en el hospital mental, y eso inquietó a Chen He.